Buenos días a todos. Buenos días. Estamos a 9, domingo 9 de julio. Vamos a dar inicio con el tema número 49. Bien, en el tema anterior hablamos de un capítulo completo. Es Primera de los Corintios, capítulo 2. Pero por ahí quedó una duda en ustedes de que no entendieron el versículo 14. Vamos abriendo ahí en Primera de los Corintios 2, 14. Primera de los Corintios 2, 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Bien, el hombre natural, el hombre que anda en la carne, el hombre común, no entiende la palabra de Dios, porque la palabra de Dios se debe discernir espiritualmente, sí, no carnalmente. Hablamos por ahí, vámonos a Gálatas 5:22. Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. ¿Se fijan? El fruto espiritual es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, dice el siguiente versículo. Sí, el 23 dice mansedumbre y templanza. Mansedumbre, templanza. Sí. Estamos hablando de que el fruto del Espíritu produce eso. Vamos a hablar poquito sarcásticamente. Sí, poquito sarcásticamente. Imagínense ustedes que están maltratando a un hombre a latigazos. Le están abriendo la espalda con diferentes armas, ¿sí? Porque anteriormente los romanos ponían filos en las puntas de las correas de los látigos. Imagínense que este hombre lo están latigando. ¿Quién de ustedes sería capaz de sentir gozo viendo que están latigando a alguien para que usted sea salvo? No puede estar en lo espiritual. No se puede. ¿Quién puede estar en paz? ¿Quién puede tener benignidad en este caso, sabiendo que va a ser salvo por alguien que están matando? No se puede estar en lo espiritual. Por eso la ignorancia hace que se crea eso. Por ignorancia la gente ha estado creyendo lo que por tradición se le ha estado diciendo. Cuando ustedes ven a un niño que se le están quemando sus piececitos, van y lo levantan y lo acercan a la sombra, sintieron algo de amor al prójimo. ¿Sí? Cuando ustedes sienten la necesidad de ayudar a alguien, al enfermo, ustedes son benignos con ellos y están actuando en lo espiritual. Tienen ustedes que saber esa intención. Del espíritu nacen intenciones. ¿Sí? De la carne nacen emociones. No hay que confundir. Vámonos allí a Gálatas 5:19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia.
Y seguimos, y le seguimos, ¿verdad? Idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas. Todos estos, ahí aparecen también en Efesios 5, en Gálatas antes del 22, aparecen también las emociones carnales, el fruto carnal. De tal manera que la Biblia nos está arrojando mínimo estos. Faltan ver claramente como nos lo marcan los pecados capitales, ¿verdad? En este caso la lujuria como lujuria, la soberbia, la pereza, la gula. ¿Qué les trato de decir con esto? Cuando ustedes están en la carne, ustedes no van a decir, siento odio en el espíritu. Aquí aparece el odio, las iras. La ira, no van a decir ustedes, yo siento ira en el espíritu, no pueden. O siento ira en el alma, no se aplica. Pero ustedes sí pueden decir, siento amor en el espíritu. Pero si sienten ese deseo carnal, ¿qué es la concupiscencia? La Biblia nos habla mucho de la concupiscencia. Si lo vemos en el diccionario, son fuertes deseos carnales. La concupiscencia actúa en la carne. ¿Sí? Entre el espíritu y la carne tenemos el alma. El alma es la que cree, es la que decide. Entonces, en el espíritu nacen las intenciones. En la carne nacen las emociones. A veces andamos muy desviados carnalmente y nos justificamos carnalmente porque son emociones carnales. Hace ratito hablábamos del diezmo físico. El diezmo físico son emociones. La alabanza física son emociones. Entonces dice 2 Corintios 5:16, si ya conociste en la carne, en las emociones, ya conociste en las emociones a Dios, ya no es así. Ya no es así. Vamos a recalcar ahí para hacer notar, vamos a recalcar en 1 de Timoteo 6:16. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto, ni puede ver. Hasta ahí. A quien ninguno de los hombres ha visto, ni lo puede ver. Sí. Ya lo hemos hablado ahí también en 1 de Timoteo 1:17. Sí, es inmortal, es invisible. Aquí lo estamos confirmando con otra de Timoteo, 6:16. Pero seguimos en lo mismo. A Dios nadie ni lo ha visto ni lo puede ver. Ni lo han visto ni lo pueden ver. ¿Sí? Así que a Dios carnalmente no lo podemos discernir. A Dios lo podemos discernir en lo que Él es. Dios es un espíritu, dice Juan 4:24. Dios es un espíritu. Bueno, nos vamos a brincar. Ahora pues ya después de entender lo que es discernir la palabra, la vamos a discernir espiritualmente cuando aplican todos estos. Sobre todo, fe y amor. Cuando estamos en fe y en amor, estamos discerniendo espiritualmente. Cuando estamos en cualquier punto carnal, ya nos salimos de lo espiritual. ¿Quería decir algo? Muy seguido vemos en las iglesias pidiendo diezmos.
Díganme en cuál aplican los diezmos. ¿En la avaricia, en la envidia, en cuál? La carnota. La carnota. Dice la palabra, da a César lo que es del César y dale a Dios lo que es de Dios. A Dios usted le tiene que dar cualquiera de estos aspectos espirituales. Cuando usted ofrece amor al prójimo, le da la paz, le da la palabra, es benigno, es paciente, usted está ofreciendo a Dios. Dice, aquel que le dé a cualquier extranjero, a cualquier extraño, aquel que le dé un vaso de agua con agua, me está dando a mí. O sea, me está dando a mí también. Aquel que le dé pan, palabra, me está dando a mí. Hace años, algunos años, leí un libro que se llama El Kybalión. Va a decir usted, pues ¿qué tiene que ver? Estamos hablando Biblia y ahorita sale con el Kybalión. Ese es un libro muy antiguo, muy antiguo. Pero ahí en Hebreos 1.1, ¿qué dice Hebreos 1.1, primo? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, Ok. Dios habiendo hablado muchas veces, no poquitas veces, muchas veces, en otros tiempos, por los profetas. Nada más que ahora los profetas que a nosotros nos tocaron escribieron la Biblia. Allá en el otro lado del continente escribieron el Corán. Es otro libro antiguo. Pero el Kybalión aparentemente va más allá. atrás. Más atrás. Más atrás. Y esta persona que escribe su nombre es Hermes Trismegisto. Hermes Trismegisto. Hermes es de hermético. Trismegisto es 3 veces grande, 3 veces perfecto. Y nos damos cuenta que en Primera de los Tesalonicenses 5:23 dice que para recibir la palabra tenemos que ser perfectos en espíritu, en alma y cuerpo. O sea, también tenemos 3 veces perfecto, tenemos que serlo para recibir la palabra. Este libro se ha asociado, según conocedores, al esoterismo, porque dice, como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. Pero, más sin embargo, la Biblia lo dice, y se repite la Biblia, dice, como es arriba es abajo, como Dios ya habló en lo espiritual, la manifestación se nos está dando. ¿Sí? Y como es adentro de cada quien de ustedes, como son adentro de cada quien de ustedes, de mí, también se manifiesta afuera. Dice ahí, vamos a buscar en Lucas 12:33, y si no es Mateo. ¿Qué dice? Vended lo que poseéis. ¿Es Lucas o Mateo? En Lucas, Entonces pásese a Mateo. Mateo 12. 12:33. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo. ¿Se fijan? El árbol es lo que puedan imaginar. Y ahí está diciendo, hacerlo, hacerlo. Ustedes háganlo. Lo que ustedes se pueden imaginar, eso es lo que les va a llegar. Es su fruto, es lo que van a producir.
Si ustedes imaginan cosa mala va a llegar a ustedes. Si ustedes trabajan en temor aquí en su mente, temor va a llegar a ustedes. Pero si ustedes trabajan en fe, jalando las cosas que no son como si fuesen, cosas buenas van a llegar a ustedes. Por eso dice en el Equivalión, como es adentro, es afuera. Yo diría, para que sea afuera, tiene que ser primero adentro. ¿Sí? Porque ustedes por fe se están formando las cosas que van a manifestar afuera. Gente dice, ¿cómo esa persona no conoce la palabra, no va a las iglesias y todo le sale bien? Yo les digo, es porque lo creen. Ellos emprenden un trabajo creyendo que les va a ir bien por el poder de Dios y les va bien. ¿Por qué? Porque lo están creyendo. Su fe, su mente ya está trabajando. Aunque no conozcan de la palabra, ellos ya están trabajando. Así que si ustedes se van a Lucas 12:37, ahora sí es Lucas 12:37, ustedes ahora ya conociendo de la palabra, ya pueden hacer uso de la palabra. ¿Por qué? Porque ya la conocen. Me dice Trini, me pregunta, ¿y de qué me sirve conocer las escrituras? Pues para que hagas uso de ellas. ¿Qué dice? 12:37. Sí. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Lo vamos a decir en parte. Bienaventurados aquellos siervos, aquellos que sirven a la palabra. Que cuando venga la palabra, que cuando llegue la revelación a ellos, la entiendan. Entonces dice, en verdad les digo que la palabra, que Cristo Jesús, se les va a ceñir. Ceñir es pegárseles, se les va a quedar, se les va a unir. Y va a hacer que se sienten, que descansen en la carne. La mesa es la carne. ¿Sí? Cuando ustedes conozcan la palabra, su misma palabra va a hacer que ustedes descansen en su carne, porque van a saber que lo que hablan, que es bueno, les va a llegar. Vamos a decir las necesidades de este chiquitín que puedan ser: tenis de marca, ropa de marca, otro reloj, en fin, sus necesidades son pequeñas. Una tablet, una computadora, una laptop, sí, juegos. Bueno, él lo declara. Él no sabe por dónde van a llegar, pero su fe ya está trabajando. Cuando su fe está firme en la palabra de Dios, dice él, y yo vendré y le serviré. O sea, lo va a manifestar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios que está en nosotros se va a manifestar por el poder de Dios. Vamos a 1 Corintios 2:5. Por el poder de Dios. Yo hablo, Dios manifiesta. Yo hablo, Dios manifiesta. ¿Por qué? Porque Dios es lo que nos ha enseñado. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén, sí. Dios nos da la potestad del verbo. Nosotros tenemos el verbo. Antes el verbo era con Dios, ahora es con nosotros. Si yo le digo aquí al hermano, usted se va a curar de su problema auditivo. Yo me estoy expresando a través de mi verbo, de mi palabra. Mi verbo, mi palabra, llega a él y en él está si la cree. Si la recibe. Bueno, en el principio el verbo estaba con Dios. La palabra estaba con Dios en el principio, los primeros 6 días. Ahora la palabra está con nosotros. Vamos a hablar otra vez poquito sarcásticamente, porque luego cuando hablamos de días, la gente cree que se refiere a 24 horas. Fueron unos hermanos a visitarme a la casa, su casa, y
me enfatizan demasiado que Dios hizo las cosas en 6 días naturales. ¿Sí? 6 días de 24 horas cada día. Pero no es posible. Incluso no es posible ni verlo como día, porque cuando Dios habló, dice, Dios habló, hizo lo espiritual y lo terrenal, el primer día. Pero el primer día, ¿cómo lo podían medir si no había sol? El sol lo hizo hasta el 4.º día. ¿Sí me explico? El sol lo hizo el 4.º día, entonces ¿cómo iba a medir el primer día si no había sol? No había tiempo. Y luego, después, hizo uso del 2.º día, todavía no había sol. El tercer día todavía no había sol. El sol lo vino haciendo hasta el 4.º día. Génesis 1. Entonces no es posible que el día se le conozca como un día de 24 horas. Cuando hablamos de día, estamos hablando de la presencia divina de Dios hablando. ¿Sí? No día de 24 horas. Varios de ustedes ya han aprendido a través de la religión que días son 24 horas. Pero véanlo desde ese punto. Es más, vamos a otro punto sarcástico. Vamos a hablar de Adán y Eva. Ya ven que algunos no están de acuerdo con que yo les haya dicho que no podemos proceder de Adán y Eva nada más. Dios no hace acepción de personas. Y a Eva la sacó de una costilla. Ahí hay acepción de personas. ¿Sí? En Romanos 2.11 dice que Dios no hace acepción de personas. Entonces tendríamos que decir, pero a Eva sí la hizo excepción de personas. Nada más todas las demás no. No tiene lógica, ¿verdad? Pero vamos a seguir con el sarcasmo. Adán y Eva tuvieron un hijo. ¿Cómo se llama? Caín. Caín. ¿Y Jacob no? Caín y Abel. Caín ya. Ok. Tuvieron 2 hijos inicialmente. Pero vamos a enfocarnos en Caín para no hacerla tan larga. Crece Caín y se casó con una mujer de X. ¿De dónde salió esa mujer? Sí. Y si esa mujer tenía padres, es de la misma edad de Adán. Y si esa mujer tenía abuelos, ya era primero que Adán. ¿Sí? Entonces ya Adán ya no fue el primero. Por eso les digo, estoy hablando sarcásticamente, para que no... Sí, para darle lógica. Sí. Entonces, si ustedes empiezan a ver las palabras así como se entienden actualmente, no van a entender las escrituras. Por eso dice ahí en 1 Corintios 14:11, es necesario entender el significado de las palabras para que podamos entenderlas. ¿Sí? La mano no es mano, ni el ojo es ojo, ni el pan es pan. Todo significa diferente. Bueno, no todo, pero muchas cosas sí, que son los que le dan sentido a las cosas. Por ejemplo, cuando hablamos de Cristo Jesús, que está a la derecha, está en lo espiritual, la derecha simboliza lo espiritual. Eso ya lo hemos hablado en temas anteriores. Izquierda carnal. Sí, entonces hablamos, y Cristo Jesús descansa en lo espiritual del poder de Dios. No en la mano derecha, sentado en una sillita. No, déjense de cosas. Estamos en cuestiones espirituales. ¿Sí? Cristo descansa en lo espiritual. Pero ¿qué hemos hablado? Que Cristo no es una persona. Vamos allí Es un espíritu. vamos a Juan, el Evangelio de Juan 3:6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Ok, bien. Vamos a esto. Si Dios es un espíritu y Cristo nace de Dios, ¿qué es? Espíritu. Pero resulta que Cristo es la palabra de Dios, es el verbo de Dios. Así como yo me estoy expresando por mi verbo para hablarles, así Dios se expresó por su verbo, que conocemos como Cristo Jesús, para crear el mundo. Vamos a Juan 1:1, el Evangelio de Juan.
hasta llegar al 3. 1, 1, 1, 2 y 1, 3. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Ok. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. En el principio era Cristo y Cristo era con Dios. O en el principio era la palabra de Dios en él. ¿Sí? En el principio Dios tenía la palabra en él. ¿Y luego? Y el verbo era Dios. Y la palabra era Dios mismo. ¿Sí? ¿Y luego? Este era en el principio con Dios. Ah. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ok. Todo lo habló Dios llamando las cosas que no son como si fuesen. Y sin la palabra no sería nada. Todo lo llamó Dios. Vámonos a Romanos 4:17. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos. Ahí. Él da vida a los muertos. ¿A cuáles muertos se refiere? Espirituales. A los muertos espirituales. A los que éramos antes nosotros en la religión. A los que vemos que se mueren sin entender la palabra. Todos esos muertos espirituales. Él, por medio de la palabra, da vida. Por medio de la palabra. Hay que entender esto. Dios no tienta a nadie. Ni puede ser tentado. Bueno, pero vamos a terminar ahí. Y llama las cosas que no son como si fuesen. Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Los primeros 6 días Dios llamó las cosas que no son como si fuesen para que fuesen. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿en qué estoy entrando? En que Cristo Jesús es la palabra de Dios. Cristo Jesús no es un hombre de carne y hueso al cual lo clavaron en una cruz. No. Cristo Jesús es la palabra de Dios. Pero Dios nos dio 2 gracias. Las 2 gracias son a través de Cristo Jesús, de la palabra. Vámonos a 1 de Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Hasta ahí. Dios fue manifestado en carne. ¿Se fija? Dios. Ahora ya estamos hablando de que Dios fue manifestado en carne. Si vamos a Juan 1:14, ¿qué dice? Y el verbo fue hecho carne. Entonces, Dios habló y luego la manifestación llegó. Dios fue manifestado en carne. ¿Sí? O sea, yo hablo y la manifestación viene. ¿Por qué? Por el poder de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Les voy a decir esto. Dios no puede ser tentado. Creo que es Santiago 1:13. Tentar, tocar, golpear, convertir, es lo mismo, son sinónimos. ¿Sí? Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dios no tienta a nadie, Dios no convierte a nadie. Entonces, ¿por qué dicen, yo me convertí a Cristo? La palabra de Dios sí convierte. La palabra de Dios escrita a través de la revelación es la que convierte. Pero Dios no tienta. Dios ama. La palabra no puede amar. Es como si Dios se convierte en nosotros, no nosotros a Dios. No, ¿Cómo? Dios no puede ser convertido. Dios ama. Mire, si yo le digo, hermano, le voy a regalar 500 pesos. Es metafórico, para que no se lo vayan a creer. Es metafórico. Hermano, le voy a regalar 500 pesos. Él cree en mi palabra. ¿Sí? Y lo que él cree, la influencia que hagan en mis palabras, lo están convirtiendo. A él, las palabras convierten. Pero lo que hace la palabra no lo puede hacer Dios.
Dios no tienta a nadie, Dios no convierte a nadie, Pero la palabra sí. pero la palabra de Dios sí convierte. Exacto, es lo que quise decirle. Ahora, por otro lado, ustedes en la Biblia no van a encontrar un capítulo que diga, y Cristo ama al mundo. La palabra no puede amar, la palabra es una forma de expresión. El que ama es el que habla la palabra, El que la recibe, el que la habla. el que la ama. El que ama es el que la habla. Y Dios amó al mundo. ¿Sí me explico? Ujú. Es como tenemos a Ruth y al bebé. Ella ama a su hijo. Y le puede decir, hijo, te amo. Pero es ella la que ama a su hijo, no la palabra que ama al hijo. ¿Sí me explico? Entonces, la palabra es la que convierte. Dios no tienta a nadie, Dios no convierte a nadie. Es la palabra, es Cristo Jesús. La palabra de Dios nosotros la conocemos como Cristo Jesús. Claro que a través de los años ha ido cambiando de nombre, ¿verdad? ¿Cuántos nombres le conocen a Cristo Jesús? Jehová, Joshua, Ya ve, y Yahvé. Y así a través de los tiempos. Shaddai. Shaddai. Entonces son varios nombres que le hemos ido conociendo a Cristo Jesús. Nada más que las religiones ya no saben si aplicarla a Dios o a Cristo Jesús, pero más sin embargo es el mismo. Vamos a 1 de Juan 5:7. Primera de Juan 5:7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: 3. el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Ok. 3 son los que dan testimonio en lo espiritual. En lo espiritual. Cielo es lo espiritual. El Padre. ¿Qué es el Padre? Padre es el que da la palabra. Cuando el Espíritu Santo habla, es el Padre. El Hijo es el que obedece. Pero aquí no entra el Hijo, entra el Verbo. ¿Sí? Entonces, 3 dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Ya sabemos que el Espíritu Santo es Dios. ¿Ah? Juan 4:24, ¿qué dice? Y Dios es un espíritu. ¿Sí? Vámonos a Génesis 1:2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios. Si Dios es un espíritu y el Espíritu de Dios era el que se movía, entonces era Dios el que se movía. Pero después de que no había nada, Dios habló. Fue el Verbo de Dios el que habló y fue el Verbo de Dios el que hizo todas las cosas. Que convirtió todo. El que llamó todas las cosas que no eran como si fuesen para que fuesen. ¿Sí? Entonces, el Padre, que es Dios cuando nos da la palabra, el Verbo y el Espíritu Santo son la misma cosa. Vamos a poner un ejemplo aquí porque está visto, ¿no? Por ejemplo, la hermana Ruth. Mirna, perdón. Aunque Ruth. Bueno, Mirna. Es que son tantas que me confunden. Sí, hombre. Mirna. Es mamá. Pero no por ser mamá, deja de ser ella. O sea, es ambas cosas. Y si tiene 1 o 2 trabajos, si fuera juez, sería mamá, ella y juez. Así es Dios también. El Espíritu de Dios, cuando habla, es el Padre. Pero es el mismo. Y el verbo que sale de él es Cristo Jesús. Vamos ahí a Juan 5:30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Fíjese, el verbo dice, no puedo hacer nada yo por mí mismo, sino
Según oigo, así juzgo, Según oigo, así juzgo. y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Salió de Dios, salió del Padre. Entonces no va a ser lo que a Él se le antoja, sino que va a ser aquello para lo cual fue enviado. Vamos a Isaías 55:11. Sí, sí, se está entendiendo, ¿verdad? Amén. Si hay dudas, háganme pausa para detenerme. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Para lo que la envié. ¿Se fijan? Dice Dios, dice, y la palabra que sale de mi boca, que se llama Cristo Jesús, no va a regresar vacía. Va a regresar con el fruto con el cual lo envié. Dios habló y la manifestación se está haciendo en este mundo. Ahora Dios el sexto día nos deja la palabra a nosotros. Nosotros hablamos y con la fe que nosotros tenemos en Dios, la manifestación sigue haciéndose. Hoy sembramos, mañana cosechamos. Si sembramos fe, cosechamos fe. Si sembramos temor, vamos a cosechar temor definitivamente. ¿Sí? Vamos a hacer una ligera pausa para si hay preguntas. Vamos a seguir otro cachete. Andar en la carne, andar en el espíritu. Dos puntos muy importantes. Llega, les digo, a la casa una persona, siempre andan en pareja. Llegan dos personas y luego estoy hablando de la palabra de Dios. Yo les hago saber que todos perseguimos lo mismo. Y la señora se enoja pero fuerte. Dice, ¿cómo? Yo no puedo necesitar lo mismo que usted necesita. ¿Por qué? Le digo. Usted tiene diferentes necesidades a las mías, dice. Bueno, carnalmente sí. Carnalmente sí. ¿Sí? Usted puede necesitar 30 vestidos, 40 tacones o zapatos, 10, 20 pelucas, Sí. 4 o 5 celulares diferentes Ahora para sí que se hagan hace- juego con su ropa, Ahora sí son cirugías, prima, las mujeres. cirugías, ¿sí? ¿Eh? Pero se fija, todo eso está en la carnita, Ahí está. todos son necesidades carnales. Pero espiritualmente Lo mismo necesitamos. estamos igual, Exacto. la necesidad es la misma. Vamos a leer ahí 1 de Juan 2:25. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Así de sencillo. Y todos la pedimos. Espiritualmente necesitamos llegar al nuevo nacimiento para tener vida eterna. Amén. Y eso es todos. Dice la palabra, dice, Dios entregó para la salvación de toda la creación, de todos los hombres. Primeramente, los que creen. Por eso es que la gente está creyendo gradualmente. Gradualmente. Imagínense si todos creían al mismo tiempo, pues no, todos se elevarían, todos trascenderían. Tiene que ser gradualmente Tiene que ser gradualmente. para que no se hagan bolas. No es precisamente eso. Acuérdense que venimos a hacer un propósito de Dios. Sí, sí, exacto. Y el propósito de Dios es Sí, sí, que haya fe, que haya amor. Porque Dios se perfecciona a través de nosotros. ¿Qué dice a Pablo? Dice Pablo, bástate mi gracia. Vamos ahí a 2 de los Corintios 12:9. Que
en la debilidad donde me perfección. En la carne. 12:9. 12:9. Segunda de los Corintios 12:9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. Ok. La gracia de Dios es la revelación. Claro que la primera gracia es el verbo que se hizo carne, ya estamos. Ahora le está diciendo a Pablo que por medio de la fe y de la revelación que ya obtuvo, le dice, bástate mi gracia, la revelación que ya le dio. Porque es a través de la carne, ¿sí? Las aflicciones en la carne, donde se perfecciona el poder de Dios. El amor. Es el amor. Dios busca fe. Hallará fe en la tierra, claro que en aquellos que encuentren revelación. La palabra de Dios va a sacar todo temor. El amor saca todo temor. Entonces es cuando ustedes en el nuevo nacimiento van a encontrar Dios fe en la tierra, en la carne. Tierra metafóricamente se refiere a la carne. Por eso dice, encontrará. Él viene a buscar fe. El plan de Dios, el propósito de Dios está en nosotros. El siguiente tema, a ver si lo vemos como el hijo pródigo. Iba a hablar de ello para enfatizar en las preguntas que me hicieron. Ya lo vimos conforme a Moisés, ya lo hablamos conforme a Elías. Ahora hay que verlo en la revelación. Así es. Pero ese yo creo sería el siguiente tema porque ya se terminó el tiempo. ¿Está bien? Entonces... ¿Preguntas, mi chavo?